Bienvenidos al segundo capítulo de Datos, Algoritmos y otros cuentos. Somos Manuel y Lucía. Si te perdiste el primer capítulo, estuvimos hablando de los principios de la inteligencia artificial y cómo utilizar algoritmos para la educación. Si te perdiste el primer capítulo, suscríbete que se vienen cosas muy interesantes. De Datos, Algoritmos y otros cuentos es el canal donde hablaremos sobre inteligencia artificial, tecnología y sociedad. Trataremos los casos más recientes y los usos más curiosos de estas tecnologías. Si te interesa conocer un poco más sobre estos temas, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario sobre lo que te gustaría que hablemos en los próximos capítulos. Hoy vamos a hablar sobre algocracia. ¿La algo qué? Algocracia es la idea de ser gobernados por un algoritmo. Algunos piensan que sería justo reemplazar los procesos democráticos y la justicia por algoritmos que sean más objetivos. Suena interesante. ¿Qué podría salir mal? Minority Report fue una película dirigida por Steven Spielberg, pionera en plantear un sistema de inteligencia artificial que pudiese predecir el acto de un crimen llamado pre-crime. Este sistema traería la estabilidad al mundo eliminando aquellas amenazas y permitiendo encarcelar a los futuros delincuentes antes de cometer el crimen. Finalmente, el proyecto Pre-Crime entró en crisis y terminó siendo cancelado. Tengo un tip. Aunque la película parecía muy moderna por esos efectos especiales, en realidad estaba basada en un cuento del famoso escritor de ciencia ficción Philip Dick de 1956. Si prefieren ver anime, la serie Psycho-Pass presenta un sistema de policía que define si una persona es potencialmente un criminal y la elimina. Este sistema es creado con las mentes o almas de las personas más inteligentes. Este sistema también es problemático y no queda fuera de un sistema de corrupción y narcisismo de sus creadores. A veces decimos que la ciencia ficción nos inspira en el desarrollo de las tecnologías del futuro. Hoy presentamos cómo estos sistemas de predicción criminal están siendo implementados en el mundo real. La inteligencia artificial. Uno de los usos del aprendizaje automático es la capacidad de predecir cómo se comportarán las personas en un futuro a partir de datos históricos. Pero antes tenemos que entender cómo funcionan los instrumentos de evaluación de riesgo. Existe una discusión sobre si las personas que hayan cometido un crimen, sean acusados o encarcelados, deban ser evaluados por profesionales, por ejemplo médicos, psicólogos, peritos, o bien por instrumentos que evalúen objetivamente el riesgo y que permitan tomar una decisión sin ser afectados por las subjetividades de los profesionales. El debate sobre las subjetividades es grande y no hay acuerdo sobre ello. Sin embargo, se han desarrollado instrumentos de evaluación de riesgo. Estos instrumentos de evaluación de riesgo son simplemente listados que lo que buscan es comprobar el riesgo de que una persona cometa de nuevo un delito. Entre las preguntas que podemos encontrar en este listado se pueden encontrar detalles del crimen, detalles de la persona y detalles de su personalidad. Esta lista de comprobación permite calcular un número que refleja más o menos objetivamente el nivel de riesgo que tiene la persona de volver a delinquir. Muchas veces estos perfiles están acompañados con una evaluación psicológica que complementa el primer número. Sin embargo, este tipo de método es fuertemente criticado por su frialdad y por su falta de empatía con la persona. Luego de la evaluación, este resultado es enviado al juez para que emita un dictamen. El problema es cuando el juez solamente mira esta evaluación supuestamente objetiva y no ve todo el contexto en el que se mueve la persona. Hasta ahora no hemos visto ningún tipo de algoritmo, pero vamos a ver cómo estas ideas sobre la justicia criminal son debatidas en el ámbito académico acerca de cómo generar sistemas de evaluación de riesgo a través de algoritmos. ¿Qué pasaría si intentamos utilizar los datos del sistema de evaluación de riesgo para generar un algoritmo que prediga qué eventos futuros va a cometer una persona? Pero primero vamos a explicar cómo sería esto posible. En el capítulo anterior hablamos de regresiones lineales, una forma de encontrar correlaciones de datos en una relación lineal. Sin embargo, en este caso no estamos hablando de hechos, sino de la probabilidad de que suceda un hecho futuro. Por ejemplo, una pregunta que se utiliza mucho en la investigación criminológica es si una persona volverá a cometer un crimen en los próximos años. A diferencia de una regresión lineal donde teníamos una secuencia de puntos cardinales, aquí queremos saber si una condición se cumple o no. En este caso, un crimen. A fin de cuentas, es como tirar una moneda. En términos matemáticos, estamos hablando de que una probabilidad nula es 0 y una probabilidad positiva es 1. Sin embargo, en el medio encontramos diferentes gradientes.
Por ejemplo, el 0,5 sería el 50% de probabilidad, pero sabemos que el 50% de probabilidad tampoco significa nada, porque en realidad podría ser de todo o podría ser de nada. En una función logística utilizamos un gráfico sigmoide, es decir, con forma de S. Este gráfico nos permite entender que cuanto más cercano a los extremos, es decir, a 0 o a 1, más probable es que suceda este evento. Entonces, ¿cómo podemos determinar la probabilidad utilizando el modelo logístico? Para ello, vamos a utilizar los datos históricos que ya teníamos. Por ejemplo, si la persona cometió un crimen de forma violenta, o si tenía problemas económicos, o si tenía antecedentes policiales. Estos datos nos permiten determinar el futuro modelo. A estos datos los vamos a llamar atributos. Entonces, por cada caso tenemos los atributos y también el atributo de si realmente se cometió un crimen o no. Esto nos permite entrenar un modelo que determine esta probabilidad. Para determinar la probabilidad tenemos que usar el teorema de Bayes. El teorema de Bayes fue muy importante en la teoría de la probabilidad y fue postulada por el matemático inglés Thomas Bayes, pero fue publicada luego de su muerte en 1763. En pocas palabras, ayuda a entender cómo en un suceso A puede suceder B. Lo que importa a fin de cuentas es dividir las probabilidades de que A y B sucedan en diferentes instancias. O en nuestro caso, la probabilidad de que un crimen nuevo suceda en base a la probabilidad de que todos los otros crímenes anteriores sucedan. Por lo tanto, cuando dividimos todas las probabilidades, nos va a dar un número X o un valor X. Este valor lo podemos ubicar en nuestro gráfico con forma de S. Entonces este valor X va a estar entre el 0 y el 1, es decir, la probabilidad inexistente o la probabilidad total. Si ponemos en cuestión los datos utilizados, es decir, los atributos que habíamos definido anteriormente para determinar nuestra probabilidad, tenemos que pensar qué pasaría si añadimos nuevos datos, por ejemplo, el género, la nacionalidad o el grupo étnico al que pertenecen las personas. Estos datos definirían de otra manera esta probabilidad. ¿Tendríamos una nueva forma de determinar el crimen? Bueno, vamos a ver en el próximo caso, un caso real y muy polémico acerca de la discriminación usada en estos tipos de algoritmos. Uno de los mayores conflictos tiene que ver con la comunidad afroamericana, que ha sido perseguida policialmente y acusada sistemáticamente por causas raciales. Según un informe del 2016, en algunos estados de Estados Unidos, cuando una persona es arrestada, es analizada por un instrumento algorítmico de análisis de riesgos. Sin embargo, los resultados no son los mismos para una persona, hombre, blanco, que para personas afrodescendientes o mujeres. Tal es así que en un caso donde era el mismo tipo de crimen con los mismos antecedentes, un hombre blanco obtuvo un nivel 3 sobre 10 de riesgo y una mujer afroamericana tuvo un 8 sobre 10. Consecuentemente, el hombre fue puesto en libertad, mientras que la mujer fue condenada a 8 años de prisión. Desde los años 70 en Estados Unidos está prohibido juzgar por raza, género o nacionalidad. A pesar de ello, se debieron crear instrumentos de análisis algorítmicos para disminuir la subjetividad de jueces y jurados que seguían teniendo ciertos prejuicios. Con la implementación de estos nuevos algoritmos que utilizan datos históricos, el problema racial vuelve a salir a la luz. El problema con los análisis de riesgos es que Estados Unidos encierra más personas que cualquier otro país, pero mayoritariamente son las personas afroamericanas. El algoritmo utilizado en muchos estados se llama COMPAS y fue creado en Estados Unidos por una empresa llamada Northpointer. El producto es un derivado de 137 preguntas que o bien son tomadas de registros criminales o son contestadas por el acusado. Entre esas preguntas no existe una pregunta referida a raza. Algunas de las preguntas incluye, por ejemplo, si alguno de los padres del acusado estuvo en un acto criminal, o si la persona toma drogas ilegales, o si tiene algún amigo que haya cometido algún acto delictivo, o bien, por ejemplo, ha participado en una pelea cuando estaba en el colegio. Para utilizar la regresión logística como clasificador para un instrumento de análisis de riesgo, necesitamos imaginarnos una escala que se posiciona sobre el porcentaje que nos ofrece esta fórmula. Así, el 3% es un riesgo muy bajo.
En cambio, un 95% puede ser el nivel de un riesgo muy alto. ¿Cómo determinar que esta escala debería representar cierto porcentaje o dónde están los límites de estos porcentajes? Es un debate muy abierto. Esto nos sirve para entender lo siguiente. En 2014, la agencia de noticias norteamericana de periodismo de investigación, llamado ProPublica, obtuvo 7.000 registros de personas arrestadas en el condado de Florida. Lo que querían saber era si realmente lo que había predicho el algoritmo de NordPoint había sido realidad. De lo que había predicho el algoritmo, solamente un 20% fue arrestado por cometer un crimen violento. El resultado fue que solo el 20% de las personas que había predicho el algoritmo que iban a cometer un crimen violento lo hicieron. A aquellos que se le había predicho que iban a cometer algún crimen no violento, solo el 61% lo hicieron finalmente. Un 61% es un valor muy bajo, ya que al tirar una moneda solo obtenemos el 50%. Hablamos de grado de precisión cuando un algoritmo realiza su predicción correctamente. En este caso, el algoritmo de Compass tenía un nivel de precisión del 59% para las personas afroamericanas y el 63% para las personas blancas. Pero además de hablar de precisión, hay otras métricas que nos sirven para evaluar el modelo de un algoritmo. Por ejemplo, sabemos que la precisión no es exacta. Entonces, ¿qué pasa con ese resto de los porcentajes que no es preciso? Hay dos métricas que nos importan principalmente, las que se llaman falsos positivos y las que se llaman falsos negativos. Los resultados falsos positivos son aquellos resultados que el algoritmo predice como positivos, pero en realidad nunca suceden. Por ejemplo, si el algoritmo predice que alguien va a cometer un crimen pero nunca lo realiza, es considerado un falso positivo. Por el otro lado, el falso negativo es cuando el algoritmo predice que un hecho no va a suceder, pero termina sucediendo. Por lo tanto, determinar los falsos positivos y falsos negativos de nuestro algoritmo puede definir cuán fiable es este modelo. Imaginemos que una persona es sentenciada porque un algoritmo predice que tiene un riesgo alto de cometer un crimen, pero en realidad no sabemos si va a ser así. Por lo tanto, esa persona sería sentenciada injustamente por un algoritmo que podría estar sesgado. Y esa persona además vería problematizada su historia familiar, sus consecuencias sociales, etc. Supongamos entonces que otra persona es liberada porque el algoritmo determina que tiene un riesgo bajo de cometer un crimen. Sin embargo, esa persona comete otro crimen y es apresada. En este caso, la primera persona ve su vida destruida por la decisión de un algoritmo. En cambio, una segunda persona genera un conflicto social y genera consecuencias sociales porque un algoritmo desestimó la probabilidad de que ésta cometa un crimen. Estos dos errores fueron encontrados por ProPublica en el algoritmo Compass, donde el algoritmo clasificaba como alto riesgo de reincidir el doble de veces a personas afroamericanas que a personas blancas. Sin embargo, el algoritmo clasificaba como bajo riesgo de reincidir en un crimen a personas blancas el 70,5% más que a las personas afrodescendientes. Cientos de estudios académicos y periodísticos han analizado estos instrumentos y algoritmos. Los resultados siempre son polémicos. La confianza en los algoritmos decae ya que parecen injustos y no cumplen con los objetivos iniciales. La justicia es algo que no se puede delegar en un sistema algorítmico, no solamente porque puede ser injusta para ciertos grupos sociales, sino también porque puede generar beneficios a quienes tienen mayores privilegios. Como vimos el caso de Minority Report, esta película presenta la paradoja sobre la predicción delictiva y pone en duda un poco si hay una posibilidad de predecir el acto o si realmente la persona puede cambiar su futuro. Sí, un poco hablamos de la predeterminación, ¿no? De el futuro de una persona. Entonces, también, digamos, más allá de los métodos usados, debemos poner un poco en debate qué ideologías son las que deben ir atrás de estos modelos predictivos. Bueno, si les gustó, suscríbanse y si tienen algunos comentarios, también los pueden dejar abajo. También les animamos que pongan algunos temas que les gustaría que tratemos en los próximos capítulos y les queremos recomendar algo. Bueno, ahí entra tu... ¿Cómo es? Ah, vale. Les voy a recomendar algo. ¡Recomendación! Como siempre les recomendamos un libro, en este caso New Dark Age de James Bridle. Él habla de
las preocupaciones del futuro, que son para él como una falacia computacional, creyendo que la solución tecnológica va a resolver todos nuestros problemas. Entonces él cree que de alguna manera estamos entrando o estamos en una fase de era oscura, en donde creemos que la tecnología es neutral y que eso ha llevado a una serie de problemas o acarrea una serie de problemas sociales, en donde la forma de solucionar estos problemas sería educándonos y teniendo mayor conocimiento de la emergencia de estas tecnologías para no delegar todas nuestras decisiones en ellas, ¿no? Un poco de lo que hablamos hoy en el capítulo. Así que nos vemos en el próximo. Hasta el próximo Adiós. capítulo. Adiós.